La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Seguimos en este final, digamos que el espacio donde Pablo resume lo que ha sido esta bella, densa, importantísima carta a la comunidad de Roma. Vamos a ver el final de su argumentación sobre esta información que les da de su viaje a Roma y sobre todo su petición de que lo acompañen con oración. Son los últimos versículos del 30 al 33 del capítulo 15, con lo cual termina este aviso que les da a la comunidad romana de la razón de su viaje. Y dice así: por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que infunde el Espíritu, les recomiendo que luchen a mi lado rezando por mí a Dios, para que me libre en Judea de los que no creen y para que mi misión entre los consagrados sea bien recibida. Así, Dios mediante, podré visitarlos con alegría, para tomarme un descanso junto a ustedes. El Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Pues como vemos, Pablo termina de comunicarles la razón del viaje. Recordemos que está en Corinto, ha estado juntando este donativo, muestra de la solidaridad de las comunidades cristianas de origen pagano, para llevarla a Jerusalén, que en otras ocasiones hemos comentado que estaba pasando por una situación de sequía, lo cual normalmente se traducía en una gran carestía de los granos y mucha gente que quedaba sin la posibilidad ni siquiera de tener los recursos para alimentarse día con día. Además de, sin duda, esta intención solidaria de Pablo de llevar recursos para que las comunidades cristianas de Judea pues tuvieran lo necesario para vivir, para sobrevivir, también había un elemento, digamos, estratégico en el sentido de que sabía que sobre todo las autoridades religiosas en Jerusalén, al enterarse de que Pablo estaba en la ciudad, pues muy probablemente iban a tomar acciones en su contra. Ya sabemos que la animadversión sobre todo del judaísmo piadoso de las autoridades fariseas y saduceas de la época había ido creciendo contra Pablo, desde que abandona su rol de perseguidor de la iglesia para convertirse en uno de sus principales apóstoles, ¿no? Entonces, Pablo está reuniendo todo lo posible para quitar esa animadversión y la dificultad que esas prevenciones o actitudes estaba trayendo a la difusión del Evangelio, de la buena noticia de la salvación en Cristo. Finalmente, desde luego, Pablo lo que está tratando de hacer es cumplir con fidelidad el encargo que él sabe y siente que Dios le ha dado de llevar esta buena noticia a los confines del mundo. Y desde luego que además de esta ayuda, que sin lugar a dudas tiene un sustento de compasión y misericordia, pues también Pablo está pensando cómo allanar todas estas dificultades que se le han ido presentando a su misión apostólica. Ya sabemos que no funcionó, digamos, esta manera de tratar de congratularse con las autoridades religiosas en Jerusalén, pero bueno, también sabemos, por lo que recorrimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues que de una forma providencial las circunstancias se fueron dando para lo que fue el último viaje de Pablo y su testimonio, desde luego, a lo largo de ese viaje. Invita a las comunidades, a la comunidad de Roma en particular, a que lo acompañe a través de su oración. Recen por mí a Dios, luchen a mi lado.
como hemos conocido y experimentado, quien se une a los misioneros desde la oración, pues se vive, tiene parte de esta vocación misionera. Pensemos en Santa Teresita del Niño Jesús, que fue elegida por la Iglesia como patrona de las misiones, aunque nunca dejó su país para misionar en otras latitudes. Pero por el tiempo, por el vínculo de afecto y sobre todo por la comunión en la oración, pues la Iglesia la reconoce como misionera. Por eso Pablo pide la solidaridad en la oración, el encuentro, el acompañamiento desde esta comunión realizada en Cristo a través del Espíritu para que lo acompañen en Judea. Su petición es clara, que Dios me libre en Judea de los que no creen, de los que se oponen a la buena noticia de Jesús. Y también para que la comunidad cristiana de origen judío que vive en Jerusalén acepte, dice Pablo, para que mi misión entre los consagrados sea bien recibida. En este caso, por la Iglesia de Jerusalén. Y luego, bueno, pues este dato de humanidad, dice Dios mediante, una vez que pueda realizar, termine esta tarea que evidentemente le preocupa, esta situación difícil que me tocará enfrentar sin lugar a dudas en Judea, pues quisiera tener un tiempito para visitarles y con alegría, dice, tomarme un descanso junto a ustedes. Será en circunstancias muy diferentes de las que él pensaba, bajo arresto domiciliario, pero llegará a Roma y podrá dar un testimonio entre esas comunidades cristianas de la capital del imperio, tan importante que se convirtió en el centro de la tradición cristiana y en particular de la Iglesia romana. Como dato interesante, el arresto domiciliario significaba que Pablo no podía salir de la casa que se le había asignado como cárcel, digamos, como lugar de residencia. Él no podía salir de ahí, pero sí podían visitarlo. Y es claro que Pablo tuvo una profunda labor apostólica de enseñanza, de consolidación de esa comunidad cristiana, sobre todo del mensaje de la buena noticia. Con esto termina lo que sería el cuerpo de la carta en sus distintos énfasis que ya hemos revisado. Y lo que queda, capítulo 16, es una serie de saludos finales, larga y muy rica, porque nos da una imagen de lo que era esta comunidad cristiana en la ciudad más cosmopolita del imperio, en la capital, en Roma, donde, como dato curioso, la lengua que más se hablaba en Roma no era el latín, era el griego, precisamente porque para una buena parte del imperio era la lengua franca, para la parte más rica del imperio era la lengua franca. Y entonces había muchas personas cuya lengua materna era griego y habían migrado o vivían en Roma. Pero había personas de todo el mundo, como veremos en estos saludos finales de Pablo. La identidad de estas personas no solamente hace referencia a los lugares de donde provenían, sino, y para nosotros es particularmente interesante, como parte de la historia de la Iglesia, los cargos, los servicios que tenía. Es decir, estos espacios de servicio y autoridad que Pablo les reconoce, porque seguramente tenía una información detallada. Entre las personas que él saluda, pues hay amigos entrañables, personas a las que les reconocía su cariño y fidelidad, en particular a esa pareja ya conocida por nosotros de Prisca y Áquila, que precisamente conoció él en sus viajes apostólicos cuando estaban ellos exiliados fuera de Roma. Por lo que vemos aquí, habían vuelto a la ciudad y Pablo espera con gusto el reencontrarse con ellos. Mañana iniciamos nuestra revisión de estos finales y la imagen de la Iglesia de Roma que nos transmite. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.